Qué gusto encontrarlas nuevamente por aquí. Da gusto saber que se vuelven a conectar, que vuelven a llevar nuestra información, que les interesa sobre todo, ¿no? Qué bien, esa es la ventaja de la educación virtual. Perfecto. Muy bien, antes de empezar nuestra sesión hoy, ya vamos a hacer un jueguito. Ustedes ya tienen el material, así que permítanme un ratito, por favor, poder presentarles la clase hoy. ¿Ya? Vamos a hacer vamos a hacer un jueguito. Muy bien, les comparto. Ajá, muy bien. ¿Listo? Caray, ya está. Muy bien. ¿Estamos aquí? ¿Pueden observar mi pantalla? ¿Sí? Muy bien. Guadalupe, un gusto. Ah, estás estudiando recursos humanos. Muy bien, desde Nicaragua, bienvenida. Qué bueno. Miren que lo que vamos a aprender hoy no solamente va a aplicar al concepto de la escuela, ¿no? Como vamos a ver, en realidad, la psicología educativa en el ámbito educativo, pero también muchas veces como nos comenta Guadalupe, muchas veces en el área de recursos humanos en las empresas se trabaja también el área de capacitaciones y es muy importante el que nosotros tengamos también y conozcamos algunas herramientas de cómo enseñar. Así que bienvenida Guadalupe, qué bueno que estés por aquí. Sonia de Cerro de Pasco, bien, debe ser mucho frío allí, ¿cierto? Hay un dicho de Cerro de Pasco, ¿cómo dicen? Tierra de machos, no de muchos, creo que es, ¿cierto? Tierra de machos, no de muchos. Hace mucho frío, sí, muy bien. María Eduarda desde Piura, desde República Dominicana, también que se están uniendo, perfecto. Bueno, ya estamos regular en sala, vamos a hacer nuestro jueguito, ¿listo? Vamos a tomarnos unos minutitos para jugar antes de empezar nuestra sesión, un poco para que vayamos descansando del día, ¿verdad? Y prestando un poquito también de atención al trabajo que vamos a hacer hoy. ¿Perfecto? Desde Huacho, antes de Lima. Muy bien, bienvenidos, bienvenidos. Ay, esa lucecita que no me deja. Ya está. Catequista. Ajá, del RIMAC. Muy bien, bienvenido. Alfredo, Salvit, María Eduarda, Guadalupe, Sonia. ¿Quién más está por acá? Mirta, desde Tarma. Qué bonita Tarma. De ahí tengo una colega que estudió conmigo también, Lisette de Ecuador. Ajá, Sheila, Sonia, Luis Emilio. Muy bien, qué gusto leerlos, qué gusto el poder tener estas 5 semanas en el que nos vamos a conocer, nos vamos a encontrar en este curso para trabajar lo que es la psicología educativa. Muy bien, no damos más preámbulo, vamos a jugar, ¿está bien? Listo, les voy a poner un pequeño ejercicio, ¿ya? Un pequeño ejercicio. Ustedes van a tratar de resolverlo. Listo, es un rompecabezas. Muy bien. Ven allí, hay unos palitos de fósforo que forman una figura, ¿verdad? Entonces, en este juego, ustedes tienen que hacer 2 movimientos, es decir, van a mover 2 de esos palitos de fósforos que conforman esta figura y la consigna es que deben aumentar el valor del número, ¿ok? Aumentar el valor del número. Entonces, ¿qué movimiento harían? ¿Okay? ¿Qué movimiento harían para incrementar el valor del número que observan allí? Hay 2 o 3 soluciones por si acaso, ¿ok? Vamos, ¿quién se anima a resolverlo?
Cojo opciones. Alfredo Rumain. Ya somos dos, ya somos dos. Muy bien, Ashley, a ver. No sé si tenemos opciones para poder abrir micrófonos. Me confirma, por favor, nuestra coordinadora. Antes de empezar, recuerden, para trabajar, siempre levantando la mano para poder darles el pase, para que no interrumpamos a quien esté hablando, ¿ok? Para no interrumpir al interlocutor. ¿Listo? Muy bien. Ashley, ¿puedes activar tu micrófono? Por favor, revisa. Buenas noches. Buenas noches, Ashley. A ver, ¿qué movimiento harías para poder resolver el ejercicio? Dice, con solo dos movimientos, ¿cierto, señorita? Solo dos movimientos. Tú dime, yo voy dibujando. El número, el número que está, como si fuera el 7. Ya, es un 7. Claro. Hacia abajo y hacia la derecha. Hacia abajo y hacia la derecha. ¿Ya? ¿A qué pieza moverías? Es decir, hay que mover, por ejemplo, esta ficha, no sé, este fosforito, de repente mueven este fosforito, y lo que tienen que hacer es mover esos fosforitos y, por ejemplo, no sé, yo diría aquí, muevo este fosforito de aquí y lo pongo acá. Entonces, incremento, hago un movimiento. Hasta ahí tengo un movimiento. Ya no tengo este de aquí, pero lo he puesto acá, ¿cierto? Entonces, me falta un movimiento. ¿Qué otro movimiento haría? Ya sé, ya sé. Voy a eliminar este de aquí, lo voy a sacar y lo voy a colocar aquí. Por lo tanto, tendría así, esta figura. Tendría un 4 y acá tendría un 3. Muy bien, ya realicé dos movimientos, pero ¿logré incrementar el valor del número que estoy observando? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué movimientos debería hacer para incrementar el valor del número? A ver, Alfredo. Vamos, pensando, Ashley, ¿qué otro movimiento haría? Me dijiste del 7 que lo mueva, ¿no? Ahí están los dos fosforitos. Muy bien, por acá lo voy a poner. Ahí están los dos fosforitos que me dijiste. ¿Qué más hago, Ashley? Del 7. ¿Alguien más tiene una solución? ¿Alfredo? A ver, Alfredo, ¿puedes abrir tu micro? ¿Me escucha, psicóloga? Sí se escucha. Jessica, por favor. Disculpe, doctora psicóloga Jessica. Quitaría la base de abajo del 9 Está, muy bien. y lo pondría en el medio del 7 y haría 97. Ya no sería... Sigue siendo 97. Buenas noches, señorita Jessica. Buenas noches. A ver, sigan. Vamos. Yo le quitaría el palito de arriba del 7 Ya, y el palito de la espalda del 9, el primero, el de la espalda. El de acá. Este es izquierda y el de acá derecha. ¿Cuál quito? El de la izquierda, si no me equivoco. A ver. A ver si Eso. Y lo pondría adelante y sería 157, 151. A ver, muy bien. A ver, entonces quedaría así. Y esos dos palitos los pondría adelante. Estos dos palitos los junto aquí. Queda el 5, me queda así. Exacto. Y aquí queda y el 1. Ya, perfecto. Muy bien, va una solución.
Segunda solución, muy bien. Gracias. Hay una más, hay dos más todavía. ¿Qué tal? Buenas noches. Miss Jessica, Hola. a ver, yo le voy a dar la opción que tengo en idea. Ya, dime. Del 9, quitarle la base, Ya, y le del quito la base. 7, la parte superior, y se formaría un 1 y 3 números, 911. Ya, entonces formaría aquí así, ¿verdad? 9, 1, 1. Muy Así es. bien. ¿Qué más? Hay una opción más. Yo, Miss, tengo una más. Ok. Vamos, Jeremy. Bien, sacamos el palito que está arriba del 7 Ya, lo mismo. Ok. y también sacamos el palito, el que está adelante del 9. El ¿Este? primero. Sí, ese. Y Ok, muy formaría, y bien. formamos un 131. 300, No, formamos un... Ah, o también 311, claro. Podría ser. 311. Claro, me dice saco este y saco el de aquí, me queda, no, El de perdón, me arriba. dijiste que saque Sí, estos dos. Sí, el del 7, el de arriba. Y ya. Saco este de aquí, me queda 3 y formo un 1 aquí y con el otro formo un Otro 1, uno. ¿cierto? 311, claro. Ajá, muy O bien. 131 también podría ser. O 300, ajá, 311 o 131, correcto. Muy bien. ¿Ven? Un problema tiene distintas soluciones, ¿cierto? Distintas soluciones. Mire, les voy a mostrar cómo lo ¿Me había. copia? ¿Me copia? Sí, claro, Alfredo. Mire, muestre la figura. Ya, aquí está Ya. la figura. Borra del 9, borra del primer cuadrante de la línea de la mano derecha, la segunda que está arriba, lo quita Ya, y lo dirige a la derecha, y el que está arriba con el número 7 lo quita abajo y quería 511. ok, 511, así. Sí, 511, y aumentaría la cifra, Ujú. ¿correcto? Claro, aumentaría la cifra. Sí, es correcto. Muy bien. Como ustedes han visto, hay tres soluciones que se han dado, ¿verdad? Yo, por ejemplo, les planteé aquí esta solución, que es la 311. Ustedes han dado 511, si no me equivoco, ¿verdad? Y, perdón, 571, ¿así fue? 311, 131, 511 también, ¿verdad? 151. Entonces, el ejercicio que hemos hecho ahorita, ¿ya? Es un ejercicio, voy a dejarles compartir un ratito para poder compartirles el formulario, la presentación de hoy. Entonces, lo que hemos hecho hoy es un pequeño ejercicio que se les conoce como ejercicios de razonamiento o ejercicios de estimulación cognitiva, ¿ok? ¿Para qué nos sirven estos ejercicios? Porque es necesario hacerlos. Si bien es cierto, nosotros en este ratito vamos a tener nuestra primera clase, ¿verdad? Es decir, que nos vamos a prestar a estudiar, a aprender. Y estos ejercicios lo que nos ayudan es a poder enfocar nuestra atención a lo que vamos a aprender hoy, ¿ok? Si de repente en la... Ya. Si de repente en la institución donde ustedes trabajan, ¿ok? Tienen que enseñar a alguien este tipo de ejercicios, va a permitirnos primero poder enfocar nuestra atención, ¿ok? Enfocar nuestra atención. Lo segundo que nos va a permitir hacer es hacer un ejercicio en el cual vamos a obligar a nuestro cerebro a pensar,
¿ok? Nos vamos a concentrar y a buscar soluciones. Y como se habrán dado cuenta, estas soluciones no es que una sola es la correcta, hay muchas soluciones. Y esto depende bastante de las características que nosotros tengamos en el bagaje, ¿no? Estas características, esta forma de pensar o de razonar o la perspectiva. Entonces, lo que hoy vamos a ver, lo que hoy vamos a conocer y aprender es de qué se trata la psicología educativa y sobre todo una pequeña introducción de qué es lo que vamos a ver a lo largo del curso. ¿Está bien? Dice, yo uso pedagogía. Sí, definitivamente, para todo. Miren, hemos hecho un pequeño juego y dirían, pero juegos de matemáticas, de razonamiento, no me gustan, ¿no? Pero estos juegos incluso los puedes trabajar en una reunión con amigos o los puedes trabajar en una reunión de trabajo donde quieras medir trabajo en equipo, donde quieras medir liderazgo, ¿no? No necesariamente es para las clases, sino que este tipo de juegos de estimulación cognitiva se presta mucho para que tú puedas hacer que tu aprendiz, que la persona a la que le vas a enseñar o a la persona que va a aprender de ti, dirija su atención, enfoque sus esfuerzos, su atención para contigo. ¿Ok? Entonces, la psicología educativa, díganme para ir avanzando, la psicología educativa, ¿ok? Es la disciplina que va a combinar lo que es educación, la pedagogía, con la psicología. La psicología educativa es una extensión de lo que es la psicología, ¿ok? Solo que se le conoce como educativa porque se desarrolla en el ámbito escolar, o sea, por la ubicación más que todo. Entonces, la psicología es la rama de la psicología educativa es la rama de la psicología que busca entender cómo es que nosotros, las personas, aprendemos y sobre todo, cómo podemos diseñar y utilizar herramientas que permitan mejorar, ¿ok? Y sobre todo, estos procesos educativos, estos procesos de enseñanza puedan mejorar. Entonces, se ha hecho un enfoque, sobre todo científico, en cómo los procesos cognitivos, cómo el factor emocional, cómo el factor conductual y también cómo el factor ambiental influye en este proceso de aprendizaje. Sabemos que todos nosotros, los seres humanos, estamos aprendiendo constantemente. Incluso cuando nosotros no queremos aprender, aprendemos. Y a ese se le conoce como aprendizaje. A eso se le conoce como aprendizaje ulterior o aprendizaje no dirigido, ¿ok? Es algo así como inconsciente. No estoy aprendiendo, pero observo. Entonces, hay muchos factores que van a influir en la forma en cómo nosotros aprendemos, ¿ok? A ver, por aquí dice, yo educo a niños, jóvenes y adultos, tengo 25 años, un cuarto de vida, un cuarto de siglo, bien. Ajá, ¿qué más? Sí, entonces, es importante que nosotros aprendamos qué cosas debemos hacer y yo les voy a enseñar de la forma en cómo he aprendido que funciona. Para mí, cómo funciona el poder llegar, el poder enseñar. Yo soy psicóloga, trabajo problemas de aprendizaje, problemas conductuales y emocionales en niños y en adolescentes. ¿Okay? Y también en jóvenes que ya están en la parte de universidad. Entonces, todo lo que es este proceso de aprendizaje que se va a dar en distintos niveles, ¿ok? Una de las estrategias más recomendadas, o que a mí más me ha resultado, es el hacer la metodología o la didáctica, utilizarla de manera lúdica, porque es la forma en cómo nosotros vamos a empezar
o cómo es que los seres humanos empezamos a aprender. O sea, cuando estamos pequeñitos, a nosotros no es que nos sientan sobre un escritorio y nos dicen, mira, así tienes que aprender, sino que hay muchos factores que influyen. Por ejemplo, el descubrimiento, ¿no? La curiosidad que tiene el ser humano por aprender, el experimentar, el observar, el hacer, el oler, el participar. Entonces, estos factores son muy importantes para que nosotros podamos ir generando aprendizaje, ¿no? Y algo que decía Chomsky, ¿no? El ser humano es curioso, por lo tanto, hay que utilizar mucho esa curiosidad para el aprendizaje, porque no hay nada más significativo que el que tú desees aprender, el que tengas la curiosidad de aprender, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están trabajando con pequeños y le dicen, ¿cómo se escribe tal palabra? Ok, ese cómo se escribe tal palabra es, escucha, está teniendo curiosidad por entender cómo escribir. ¿Ven? Entonces, hay curiosidad, esa es la motivación. Y lo que se va a encargar la psicología educativa es de utilizar esos recursos propios, ¿ya? Para llevarlos a los procesos educativos para que generen, ¿qué? Aprendizaje. ¿Listo? Entonces, desde la psicología educativa, nosotros vamos a ir entendiendo, primero, cuál es el objetivo, ¿no? Ya les decía hace un ratito, el objetivo de la psicología educativa es entender cómo aprende la persona, pero sobre todo utilizar todos estos recursos para generar aprendizaje. Utilizar todos estos recursos para que estas habilidades se vayan desarrollando a lo largo de la vida, porque no es que yo ya dejé el colegio, ya dejé la universidad y ya, bueno, ya aprendí todo lo que tengo que aprender y ahora sí, no aprendo más, no estudio. Y es que eso es una falacia, porque no es que yo, porque solo me siento a que alguien me enseñe, aprendo o estudio. Durante toda la vida nosotros vamos a ir aprendiendo. ¿Ya? Muy bien, Alfredo, lo has descrito muy bien. Me gusta. Hay muchas personas que piensan que la psicología sigue estudiando la mente, ¿no? Pero en realidad la psicología estudia la conducta. Es correcto. Es correcto. La psicología educativa es la rama de la ciencia que investiga los procesos de aprendizaje, el desarrollo de la persona, el desarrollo de sus habilidades, pero se enfoca en contextos educativos. Para ello es importante que el primer paso que yo haga sea analizar. ¿Qué debo analizar? Debo tomar en cuenta quiénes son mis estudiantes, quiénes van a ser mis aprendices. Entonces, el análisis se enfoca en entender cómo es que tu estudiante procesa el conocimiento, cómo es que tu estudiante construye conocimiento, cómo es que tu estudiante procesa la información que se las entregamos, que les damos, ¿ok? Justo ayer conversando con una tía que es docente, creo que tiene 30 años de carrera en el magisterio, es directora, me decía, la evolución de la educación ha sido así de rápida y de fuerte, porque si bien es cierto, antes teníamos que estar sentados y el maestro tenía que decirnos y nosotros copiar, ahora se construye el conocimiento. Y esto tiene que ver también en parte a cómo es que la información llega actualmente, ¿no? Entonces, la satisfacción que deben sentir los muchachos, el poder mantener la atención, la concentración, el que la información sea corta, ¿no? Que sea atractiva para ellos. ¿Por qué? Porque si seguimos utilizando los mismos procedimientos o los mismos recursos que de hace 30 años, nuestros muchachos ni los vemos en el aula, ¿cierto? Entonces, es muy importante entender cómo actúa, cómo aprende y cómo procesa la información tu estudiante. ¿Para qué? Para que luego nosotros podamos identificar qué factores están influyendo en esta motivación y sobre todo qué factor influye en el rendimiento académico, ¿no? Uno de mis pacientes es un niño de 11 años,
sí, 11 años en quinto de primaria con dificultades de aprendizaje, pero más que todo es por un tema de mal aprendizaje que ha tenido durante los primeros años educativos. No han exigido, inició su aprendizaje en pandemia, ha sido bastante flojito, ¿no? Y justo hoy, después de un mes casi de trabajo, me dice, viene con buenas noticias y me dice, me he sacado 20 en mi examen, ¿no? Y me he dado cuenta que no es que yo no pueda aprender, sino que a veces son cosas que no me gustan o que de repente yo les pongo como que un freno porque no quiero entenderles, no quiero entenderlas. Miren, esas palabras han sido mágicas, porque yo le decía, ok, entonces no es que tú no puedas aprender. Me dice, no, incluso con matemáticas, como estamos estudiando métodos de aprendizaje, estamos evaluando cómo es que él aprende, me dice, por ejemplo, ahora he tenido que memorizar cierta información, las mnemotecnias me han ayudado, el ponerles imágenes a lo que tengo que aprender me ayuda muchísimo. Entonces, yo me he dado cuenta que no es que no pueda aprender, ¿no? Sino que la forma en cómo trataba o como estudiaba no ha sido la que yo necesitaba. Entonces, eso es importante porque en este caso, con la guía, con la asesoría, con el trabajo de intervención psicológica, el niño ha podido entender cómo es su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprendo yo? O sea, no aprendo porque la misma me dice, me cuenta, me enseña, no, aprende cuando vuelve a hacer. Y yo le explicaba, es que aquí han pasado 3 procesos. El primero es cómo te enfrentaste a la información cuando tú no sabías nada. Lo segundo es cuando la maestra explica o de repente cuando los compañeros hacen preguntas, se explican y tú vuelves a reforzar la información. Y lo tercero es cuando tú te dispones a estudiar, usas las imágenes, haces las mnemotecnias, haces tus mapas conceptuales, tus árboles conceptuales, y eso te permite que tú puedas ir reformando estas estructuras que te permiten aprender, ¿no? Y decía, sí, es que yo no lo había visto de esa forma. Entonces, ¿saben cuán mágico es el que el estudiante se esfuerce y obtenga un resultado de su esfuerzo? Es como que abre un abanico. Y ahí viene el evaluar, ¿no? El trabajo que se hace en conjunto con los docentes. Porque con esta docente le decía, mira, él, si le preguntas de manera oral, responde, pero si le preguntas de manera escrita, va a tener dificultades. Uno, tiene vergüenza por la caligrafía que tiene. Todo el mundo le dice, tienes una letra horrorosa, y de hecho la tiene, pero tienes una letra muy fea, no se entiende, trabaja en la caligrafía, ¿no? Incluso le he pedido que me dé un examen para mostrarles, ¿no? No sé si logran ver, no se ve muy bien. Yo amo mucho la psicología, dice. No sé si logran ver. No se nota, creo. Bueno, cualquiera de estos días les subo para que noten, vean cómo es que el simple hecho de entender cómo el estudiante aprende, identificar cuáles son sus fortalezas y sobre todo cuáles son estas dificultades, hace que yo pase al siguiente objetivo, que es la evaluación. Evaluación y el diseño de las estrategias pedagógicas, ¿no? Entonces, con esta evaluación, yo voy a decir, muy bien, de esta forma tengo que hacer el trabajo diferenciado, o de repente la estrategia en cómo voy a llegar a este estudiante va a ser distinta. No es un estudiante que vaya a querer salir a la pizarra a demostrar si aprendió, ¿no? Es un estudiante un poco desconfiado, entonces voy a ir viendo el trabajo que hace en el cuaderno hasta que genere confianza y pueda realizarlo, y que otros observen, ¿no? Entonces, voy a hacerle los exámenes orales, empezamos a utilizar o a formular, a diseñar estrategias en las que aprenda distinto y también cómo lo voy a evaluar, cómo voy a medir el progreso. ¿Ok? El cuarto punto es atender. Y el atender es, ok, ya tengo, mi estudiante aprende distinto. Ahora yo tengo que atender esa diversidad de aprendizaje, atender esa necesidad educativa.
Todo esto va a permitir que se cumpla este otro punto en cuanto a la psicología educativa, en cuanto al aprendizaje y a la enseñanza. Y es que se pueda promover dentro del aula un clima positivo, ¿ok? Un clima donde yo transmita este lugar seguro a mi estudiante, este lugar en el que ni tus compañeros ni yo voy a enjuiciarte o juzgarte porque no sepas algo que deberías saber. Segundo, que vas a tener la posibilidad o está abierta la opción a que tú vengas a hacer tus consultas. Puedes preguntar, no hay problema. Aquí se refuerza o se encomia el hecho de preguntar. No decimos, buena pregunta, mala pregunta, sino el hecho de preguntar. Y sobre todo, el promover que el aula se pueda respetar, ¿ok? Claro, es que de eso se trata. Ya no es que el alumno te escucha, es tándem, así, tú me escuchas, yo te escucho, me hablas de esto. Hay chicos que dicen, mire, yo me acuerdo de esto, mire, yo me acuerdo que hace años estudié, no sé, me hablaban de las bacterias, me hablaban de eso, o yo escuché que mi hermana estaba estudiando eso, yo ya también estoy aprendiendo eso, ¿no? Entonces te van a contar, te van a querer interrumpir. Por eso es que es importante que dentro del esquema o del diseño de la clase se contemplen estos espacios en los que los chicos puedan participar hablando de sus experiencias, recordando de repente por lluvia de ideas, o que se les dé este espacio de escuchar para luego venir el espacio de la devolución, ¿no? Yo ya te escuché, ahora tú me escuchas. Esto hace que se promueva un clima dentro del aula que beneficia al estudiante, ¿ok? No es que todo el día van a estar vestidos de paciencia. De hecho, la paciencia a veces se agota. Nosotros somos humanos, nos agotamos, nos cansamos. Pero lo primordial es que siempre estemos, tengamos en mira estos objetivos, ¿no? Entender quiénes son mis estudiantes, identificar cuáles son sus dificultades para poder evaluar, para poder diseñar estrategias que me permitan llegar a generar aprendizaje en este estudiante. ¿Okay? Aquí viene el atender. Y esto va a permitir que se pueda promover un clima, un ambiente en el que mi estudiante se sienta seguro, ¿ya? Yo siempre hago esta comparación, ¿no? Como en casa. ¿A quién le gustaría llegar a un hogar en la que es criticado, en la que siempre está siendo observado o juzgado? Entonces, ¿quién entra con ganas, con ánimos? Difícilmente quisieras ir, ¿cierto? En la que la profesora o el maestro invalida tus comentarios o no toma en cuenta tu participación. Entonces, es difícil poder participar en un lugar así. Por eso es primordial el que nosotros podamos siempre tener un ambiente en el que tu estudiante se sienta seguro contigo. ¿Listo? En el que podamos tener contacto, en el que el niño te diga, tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? Tengo miedo de equivocarme. Dale, equivócate. Yo también me equivoco. Y tú te equivoques a propósito para poder enseñarles que no hay problema, o sea, que no es grave equivocarnos, que aprendemos de ello. ¿Ok? Decía mi maestro, yo lo hice para ver si estaban atentos, ¿no? Equivócate. ¿Para qué? Para que también puedas enseñarles a ellos. En este curso es importante que nosotros entendamos estos conceptos, ¿ok? Aprendizaje, enseñanza. Espérenme un ratito. Espérenme que me están distrayendo con los mensajes. Ya estoy cerrando esto. Muy bien. Entendamos estos 4 conceptos, ¿ok? Primero, aprendizaje. Enseñanza, desarrollo cognitivo y desarrollo socioemocional. ¿Alguien de ustedes desea leer para participar o voy leyéndolo yo? Claro, profesora, le puedo ayudar si desea. Gracias. Muy bien. Vamos, ¿cuál es tu nombre? Sara. Sara. Bueno, Sara, y lees 2 y Jeremy, que también levantó la manito, lees los siguientes 2. ¿Les parece? Perfecto, profesora. Perfecto. El de aprendizaje y enseñanza, ¿verdad? Sí. Sí, aprendizaje. El aprendizaje es un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de un individuo como resultado de la experiencia. Enseñanza
Es el proceso de facilitar el aprendizaje en los demás. Implica la planificación, implementación de aprendizajes que ayudan a los estudiantes a alcanzar su objetivo. Ujú. Muy bien, Jeremy. Bien, el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de las habilidades mentales de un individuo, como la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Desarrollo socioemocional. El desarrollo socio y emocional se refiere al desarrollo de las habilidades de un individuo para interactuar con los demás y para manejar sus emociones. Ujú, muy bien. Vamos a poner ejemplos, ¿listo? El aprendizaje, ¿no? Dice que es un relativo, es un cambio permanente, ¿ok? O sea, siempre, cada vez que se aprende algo, va a generarse un cambio en el comportamiento. Por ejemplo, el que les decía de mi estudiante, le vamos a poner Pepito, ¿ok? Pepito, todo su, todo su año escolar le han dicho que Pepito es malo en las matemáticas, que Pepito se le hace difícil hacer las operaciones básicas, ¿ok? Entonces llega una maestra y a Pepito le dice, muy bien, Pepito, te voy a enseñar las operaciones básicas con bloques. Vamos a trabajar en base 10 con bloques. Y con este material, él logra resolver problemas al principio, ¿ok? Con material concreto. Y a medida que va generando confianza en sí mismo, en su capacidad, va desarrollando habilidades que no creía tener y se va dando cuenta que puede hacerlo, él empieza a hacer sus ejercicios sin el material. Entonces, esto es una muestra de que él aprendió los conceptos de operaciones básicas. Pongámosle suma y resta, ¿ok? Eso es un proceso de aprendizaje. Entonces, es un proceso que viene de menos a más. Empezamos con cosas con guía. Una vez que ya vemos que el estudiante ya entiende, comprendió la idea, ¿no? Entiende el concepto, lo dejamos solo con el material concreto, retiramos el material concreto, dejamos que lo haga solo sin material concreto y esto nos demuestra que ya se interiorizó el concepto, ¿ok? Y hay un factor, bien, Alfredo, que lo notas, y es que hay un factor de autoconfianza. Autoconfianza que sube su autoestima. Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta partecita de aquí, que es el desarrollo socioemocional, ¿ya? Ahorita la vamos a ver. En enseñanza, dice, muy bien, ya el maestro identificó que tuvo por ahí un problema de desconfianza en sí mismo, no se enseñó adecuadamente de repente, entonces ella comienza a facilitar el aprendizaje, ¿ok? Facilita el aprendizaje, dice, en la enseñanza es eso, es mediante planificar, implementar y sobre todo evaluar. En este caso, la maestra comenzó a utilizar material concreto, base 10, en bloques, para poder generar y conceptualizar la suma y la resta. Hacerlo tangible, ¿cierto? Esa es la enseñanza, es como tú, ese concepto que necesitas llevar a que el estudiante aprenda, ¿cómo es que lo vas a desmenuzar y explicárselo? Muy bien. Otro ejemplo, un maestro de primaria que quiere enseñar, maestro de inicial, perdón, que quiere enseñar las vocales, supongamos. Entonces, ¿qué utiliza para enseñar las vocales primero? No utiliza esta es la A, esta es la E, esta es la I. ¿Qué empieza? Con canciones, ¿cierto? A enseñar. Yo me acuerdo ahorita de una canción, ya viene la A, saltando para atrás, con sus dos patitas muy abiertas al cantar, ¿verdad? Así, ahí viene la E, le sigue la I, no sé, canciones. Empiezas a enseñarle a través de la música. Entonces, empiezas con metodologías que se adapten al nivel de desarrollo del estudiante. Tienes un estudiante en primaria que de repente no conoce vocales, ok, empiezas a trabajar con música, empiezas a exponerlos a las vocales, empiezas a hacer que él vaya trazando, utilizas material concreto para que diferencie mayúsculas y minúsculas nuevamente. Ajá, empiezas con la parte de didáctico, empiezas a desarrollar, es cierto, oído.
como dice Jeremy, ¿no? El desarrollo fonológico es muy importante para que se vayan desarrollando la identificación de los sonidos. Muy bien. Entonces, la enseñanza es esto, es cómo tú haces fácil eso que le es difícil al estudiante aprender. ¿Ok? Desarrollo cognitivo. ¿Qué va a ser el desarrollo cognitivo? Es cómo utilizas o cómo buscas que a través de la exposición a la información, el estudiante vaya desarrollando estas habilidades mentales. ¿Cuáles son las habilidades mentales? Todos nacemos con estas habilidades mentales. Atención, memoria, lenguaje, pensamiento. ¿Ok? Entonces, estas habilidades mentales lo que buscan o lo que ayudan es que la persona, que el individuo vaya aprendiendo. Tienes a un bebé, 2 días de nacido. ¿Qué es lo primero que aprende? Que a través del llanto puede comunicarse, ¿cierto? Él no habla, no usa las palabras, no dice me duele aquí, no dice tengo hambre, no dice estoy sucio, tengo sueño, a través del llanto. Pero eso es algo que empieza a aprender. Al principio, esto es algo innato que va a nacer, pero él va a ir relacionando. Significa que va a ir desarrollando estas habilidades mentales, ¿ok? El llanto es al principio una forma de comunicación. Luego la memoria es, yo lloré, me dieron de comer, asocio, se va aprendiendo a asociar, ¿verdad? Y en todo esto, para que se genere el aprendizaje, va a intervenir esta parte emocional, sobre todo social, ¿ok? Jackie, no necesariamente que la metodología Montessori es el material tangible. Hay varias metodologías. Tienes Montessori, tienes, ¿cómo se llama de este señorcito? A mí me encanta este método y se me fue el nombre. Es uno en el que los exponen a cosas muy comunes, estudian en casas, ¿ok? Estudian o les van enseñando a través de las vivencias, de la cotidianidad. Todo su aprendizaje empieza a ser así, eneatipo, de exposición, del aprender haciendo. Entonces, no necesariamente porque porque utilicen material tangible es método Montessori. El método Montessori va más allá de los juegos, va mucho más allá de eso, ¿ya? Sino que incluso Montessori no empezó como un método exclusivamente para de enseñanza, ¿no? Lo que buscaba María Montessori era que en la época de guerra estos niños pudieran tener acceso a la educación y como no podían ir a las escuelas, ella ideó material que le permitiera a los niños poder aprender, ¿ok? Luego con el tiempo se ha visto que esta forma de enseñar, que es mucho más del hacer, es mucho más del autodescubrimiento, beneficia no a todos los niños, por si acaso, ¿ok? No a todos los niños, beneficia a un tipo de estudiantes que tienen ciertas formas de aprender. Porque, por ejemplo, yo tengo estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o estudiantes que tienen trastornos de déficits atencionales. Yo no puedo aplicar Montessori. Primero tengo que desarrollar la atención, todos los tipos de atención, para luego trabajar conducta y trabajar habilidades y recién puedo ir trabajando con con el aprendizaje por experiencia, por el aprendizaje por asociación. Pero al principio yo necesito estructura y necesito que el aprendizaje sea desmenuzado, por ejemplo, para ellos. ¿Ok? Entonces, no es que todos los métodos van a funcionar y que si yo uso material manipulativo es Montessori. No, eso es falso. ¿Ok? El desarrollo socioemocional, como les venía diciendo, es un desarrollo en el que a raíz de la interacción, ya en la escuela, a raíz de la interacción, ellos van a ir desarrollando habilidades individuales. ¿Qué pasó? ¿Ok? Habilidades individuales, como la autoconfianza, como la autoeficacia,
van a ir desarrollando, por ejemplo, el trabajo en equipo, van a ir desarrollando la organización, y esto es a través de la exposición con otras personas. Vygotsky habla mucho del desarrollo socioemocional, ¿no? Nos explica acerca de cómo es que primero la autoconstrucción del conocimiento va a reforzarse con el compartir con las otras personas, con el escuchar de otros, con el hablarle a otros, se va a reforzar la forma en cómo aprendemos. ¿Ok? Entonces, para ello es importante, como les decía, que nosotros vayamos entendiendo estos conceptos. Ahora, ¿qué va a hacer el psicólogo educativo dentro de las escuelas? ¿Ok? ¿Qué va a hacer el psicólogo educativo? Digamos así, en principio, el psicólogo va a trabajar con el docente, ¿ok? Lo que busca en este trabajo es, en primera instancia, orientarles y ayudarles a que comprendan cómo aprenden sus estudiantes. Entonces, les decía al iniciar el curso, ¿no? Cuando yo sé cómo aprenden, se va a hacer mucho más sencillo el que yo pueda diseñar las clases, ¿ok? Incluso hay una metodología que es el DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizaje, ¿ok? En el DUA dice, no esperes a que tú identifiques cómo aprenden tus estudiantes. Desde ya, diseña tus clases tomando en cuenta las necesidades educativas especiales. ¿Ok? Diseña tu clase tomando en cuenta que cada uno de las personas que vas a aprender tienen diferencias individuales. ¿Ok? Entonces, el psicólogo educativo trabaja de la mano con el docente para poder comprender cómo estudian, cómo aprenden sus estudiantes. ¿Ok? Entonces, ayudarle a adaptar clases a material concreto, de repente identificar o tener en cuenta estas red flag, indicadores que te dan alertas de que algo no está desarrollándose adecuadamente o no está siguiendo la curva de evolución de las personas, ¿no? De acuerdo a la edad del estudiante. ¿Qué más va a hacer el psicólogo educativo? Va a detectar estas necesidades educativas. Hay algo que siempre lo quiero remarcar y es que es importante que se conozca porque se están tergiversando el rol del psicólogo dentro de las escuelas. El psicólogo en la escuela no hace intervención. El psicólogo en la escuela hace prevención. El psicólogo en la escuela hace identificación. Pero el tratamiento o el abordaje no se puede hacer en la escuela, porque imagínate, yo voy a tener 5 o 7 niños, trabajo con ellos individualmente y ya se me fue la hora el turno de trabajo en la escuela. Y las otras cosas que nos piden, el hacer, por ejemplo, identificación, el hacer prevención, el hacer evaluaciones de los estudiantes, evaluaciones de los maestros, hay que hacer las adaptaciones curriculares que se hacen entre el psicólogo y el docente, ¿no? Entonces, no alcanza el tiempo. Por lo tanto, el trabajo del psicólogo dentro de las escuelas es netamente preventivo, ¿ok? No es interventivo. Reconoce, da pautas, es el puente que habla con los maestros, es el puente que habla con los padres para ayudar a que se pueda sensibilizar y que se pueda recomendar, se pueda hacer terapias individuales con los estudiantes para mejorar las dificultades que tienen, ¿ok? Y esto es lo que busca, sobre todo el fomentar el desarrollo integral, ¿ok? Entonces, el desarrollo integral viene lo cognitivo, lo social y lo emocional, esos 3 aspectos, ¿ok? La convivencia, el manejo emocional, ¿ya? La formación en valores. Entonces, el psicólogo educativo no se va a centrar netamente en que se transmita conocimiento, ¿ok? Orienta a los maestros también a poder desarrollar esta parte que es lo socioemocional, ¿listo? Que se les enseñe la empatía, que utilicemos estos espacios. O sea, yo veo que mis chiquitos se pelearon por algo y ya se pelearon, ya no es mi problema y sigo haciendo mi clase. No, sino que tengamos estos espacios para que les podamos enseñar
regulación emocional, por ejemplo, ¿no? Es bien importante. Entonces, allí está dirigido el trabajo del docente, del psicólogo educativo con el docente. ¿Muy bien? Ahora, el docente debe hacer que la experiencia dentro del aula sea significativa, que la experiencia o que la forma en cómo evaluamos el aprendizaje también sea a la medida, ¿ok? Que en realidad permita evaluar el progreso, ¿no? Que permite evaluar el logro, que no nos dé falsos negativos ni falsos positivos. Entonces, el psicólogo educativo tiene que evaluar, tiene que prevenir, tiene que investigar y tiene que asesorar. Esa es la función, ¿ya? Ese es el rol del psicólogo. Aquí está. En la parte de intervención que les pongo yo aquí, en esta parte, no es para hacer intervención individual, sino, pongamos este ejemplo, en tema de convivencia escolar, ¿ok? Ahí es donde trabaja el psicólogo educativo, en convivencia escolar. ¿Por qué? Porque va a diseñar intervenciones para trabajar en grupos, ¿ok? Para que se puedan superar estas dificultades. Por ejemplo, hay líos, problemas entre las estudiantes, rencillas, por las diferencias que puedan tener. Entonces, él diseña, evalúa, diseña e implementa intervenciones para trabajar ese aspecto, ¿ok? Bien, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? A ver, preguntas, preguntas, preguntas. A ver, Jeremy. Disculpe, mencionó sobre el DUA, que era el diseño universal de Ujú. aprendizaje. Sí. Hubo un concepto vago, ¿no? Del DUA, que era presentarle a los estudiantes, que se dividía por fases, ¿no? Inicio, desarrollo y desenlace. Ujú. Presentar a los estudiantes en el inicio distintas formas previas antes del aprendizaje, ¿no? Ujú. Dependiendo su estilo de aprendizaje visual, auditivo, con el tacto, ¿no? Pero en los demás no recuerdo muy bien qué se hacía. No sé si podría dar un espacio para que pueda explicar eso. Sí, claro. El DUA tiene como objetivo el que formes aprendices que tengan, digámoslo así, que estén motivados para aprender, ¿ok? Que entiendan que lo que van a aprender tiene un propósito. ¿Qué más busca el DUA? Que los estudiantes sean autosuficientes y sobre todo que sean ingeniosos para aprender, ¿ok? Estratégicos, enseñosos. Ese es el objetivo. El objetivo es que se hagan aprendices expertos. El principio del DUA es como lo mencionabas tú, ¿no? Es que mostremos todas las formas en las que podría aprender. Ahora, yo voy a diseñar una clase en todas las formas que podían aprender mis estudiantes. Eso es lo correcto, pero yo no lo voy a hacer en la marcha. ¿Ya? Es decir, ya estoy en abril, estoy en mayo, vienen los estudiantes y yo recién por ahí me estoy dando cuenta que un chico en primer grado no sabe leer. Por aquí me estoy dando cuenta que otro niño por acá tiene dificultades con operaciones básicas, no entiende conceptos. Entonces, el DUA lo que dice es, antes de que tú encuentres esas dificultades en el aula, tú tienes que diseñar, ¿ok? Tú tienes que diseñar tu clase a sabiendas que las vas a encontrar. Por eso es que proporciones distintas formas, ¿ok? Entonces, que la información la puedas presentar de distintas maneras, visual, auditiva, kinestésica, ¿no? Que sea de lectoexpresión o lectoescritura, perdón. Entonces, incluso que utilices la tecnología para poder enseñarles. Eso es lo que busca el DUA. Y lo otro es que también tú les permitas a los estudiantes que ellos puedan demostrar de distintas maneras la forma en cómo lo van aprendiendo, ¿ok? No solamente yo voy a evaluar que ellos lo aprendan, que ellos están aprendiendo de manera escrita,
sino que voy haciendo estas evaluaciones orales, de repente representaciones artísticas o digitales, o que ellos creen algún, que diseñen problemas, que diseñen juegos. Entonces, eso es lo que busca el DUA, ¿ok? Que tú no solamente vayas enseñándoles y midiendo el aprendizaje con pruebas, con rúbricas que no se ajustan a estas diferencias que van teniendo los estudiantes. En muchas escuelas ahora han implementado esta evaluación que es progresiva. Ya no esperas a los exámenes bimestrales o semestrales para poder evaluar, sino que las evaluaciones van siendo constantes, ¿no? Durante la semana vamos evaluando participación, trabajo en equipo, se van evaluando cómo es que va progresando el estudiante. Esto permite que el esfuerzo no sea solamente en la semana de exámenes, sino que el esfuerzo vaya así, parejo, ¿ya? Vaya parejo. Hay motivación, hay propósito, les enseñas a los chicos a expresarse a través de manera artística con lo que van entendiendo y van aprendiendo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que busca el DUA. De ahí hay muchos más métodos, ¿no? Hay muchos más métodos que son que podemos utilizarlos para poder diseñar nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Claro, y bueno, el DUA siento que va un poco más de la mano ya con el rol de psicólogo, bueno, al menos en la parte educativa, ¿no? De que es comprender a los estudiantes, ver sus necesidades, sus estilos de aprendizaje, ¿no? Y junto con el docente, mencionaba hace un momento que hay que adaptar las clases, ¿no? Para eso. Sí, lo que pasa Creo que el Sí, el Jeremy. DUA tiene mucho más valor junto con, o sea, en ese trabajo interdisciplinario. Ujú. Sí, mire, lo que pasa es que, al menos en Perú, la realidad es esta, ¿no? Se diseña el trabajo de acuerdo a la currícula que hace una evaluación por competencias, ¿no? Depende mucho de la forma en que tiene la escuela o, digamos, la corriente que tiene la escuela en cuanto a sus enseñanzas, ¿no? Entonces, hay escuelas que su enfoque de aprendizaje o su enfoque de enseñanza es mucho más conductista, ¿no? Hay otras escuelas que es mucho más de métodos cognitivistas, ¿no? El que se procese la información, se memorice, ¿no? Por ejemplo, las escuelas preuniversitarias es mucho de memorizar, 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 ¿no? Y depende mucho de cómo está diseñada la enseñanza en esa escuela, ¿no? Entonces, el DUA no es el único método que existe, ¿no? También recuerdo uno, el de Tomlinson, creo que es, el de la enseñanza diferenciada, ¿no? Por ejemplo, este enfoque se utiliza o lo utilizamos mucho para poder adaptar contenidos, procesos, ¿no? Incluso los ambientes de trabajo. Por ejemplo, hay una escuela con la que yo trabajo que es inicial, en la que tengo algunos niños ahí con los que estoy atendiéndolos, ¿no? Tienen indicadores de TDAH, entonces les decimos, ok, el aula tiene que estar ambientada con la menor cantidad de disruptivos, la menor cantidad de objetos que pueda llamarle la atención al estudiante o distraerlo, ¿no? Entonces, en esas escuelas, por ejemplo, la forma en cómo han diseñado sus aulas es modular, tiene corredizos, tiene el ambiente, ¿cómo le decimos así? Tiene un área de juegos, no está dentro del aula, están fuera del aula, ¿no? Y el material lo van utilizando, lo van sacando de acuerdo al trabajo que se va haciendo. Entonces, esto permite que se enfoque mejor la atención, que el ambiente de aprendizaje no tenga tantos distractores también y sobre todo trabaja mucho con el estilo de aprendizaje, ¿no? Con el estilo, con los intereses de los niños, ¿no? En esta escuela inicial, por ejemplo, cada 2 meses hacen una temática, por ejemplo, de astronautas, hicieron esta última vez, luego han hecho
de cuentos, ¿no? Entonces buscan, esta enseñanza diferenciada busca diferentes caminos para lograr que aprendan los chicos sin bajar el nivel de exigencia, ¿no? Entonces, esta escuela, por ejemplo, se enfoca mucho en el desarrollo socioemocional de los niños. En el aprendizaje cognitivo sí, pero en el desarrollo socioemocional, sobre todo en los 3 y 4 años. Ya en 5 años, en inicial de 5 años, ya es mucho más exigente, por ejemplo, para los procesos de lectoescritura inicial, ¿no? Que haya desarrollado las habilidades básicas primarias, ¿ok? Perdón, las habilidades básicas para la lectoescritura, que es lo primario que se necesita trabajar, pero lo hace en los primeros años. El tejido, el rasgado, el bordado, las actividades para generar disciplina, ¿no? Procesos atencionales. Entonces, todo eso viene de acuerdo a cómo está enfocada la educación, ¿no? Por ejemplo, en ese colegio utilizan mucho este enfoque, que es el de Tomlinson, que es la enseñanza diferenciada, ¿no? Y hay otras escuelas, por ejemplo, en inicial, que son... Acá en Trujillo, Zona Kids, por ejemplo, es uno de los colegios iniciales que el aprendizaje es personalizado. Entonces, esa escuela se ha especializado en trabajar 15 alumnos por aula, trabaja con niños que tienen dificultades conductuales, dificultades atencionales, ¿no? Entonces, allí trabaja. Su enfoque es mucho más constructivista, es mucho más dirigido, pero también es humanista, ¿no? Se parece al DUA, pero lo que busca es que va al ritmo del niño, va conforme el chico va aprendiendo. Tiene metas, pero el ritmo es variable, distinto a las escuelas que tienen o que la medición del aprendizaje es basada en competencias, ¿ok? Por eso depende mucho. Cuando yo recomiendo siempre cuando los chicos ya empiezan la etapa escolar, yo les recomiendo mucho que hagan estas evaluaciones de identificación, cómo es que aprende tu hijo para que en base a eso puedas buscar las escuelas, porque es allí, ¿ya? Porque es allí donde se va a poder, digamos, potenciar estas capacidades o potenciar estas habilidades y sobre todo trabajar en estas dificultades que tiene el estudiante, ¿ya? Hasta ahorita me acuerdo del otro método de como Montessori. Espérense, ahorita me va a salir y ya se los voy a comentar. ¿Alguna otra pregunta? No sé, Jeremy, si es que resolví la duda. Ahorita te digo, ahorita les doy pase para que puedan conversar. ¿Sí? Claro, sí, docente, sí. Gracias, Jeremy. Muy bien, Alfredo. Buenas noches, psicóloga. ¿Me escucha? Sí, claro, se escucha. Yo en el 92 estuve en cuarta secundaria, llevé el curso de psicología. Ajá, nos venías contando eso en el chat. Y mi profesora era una psicóloga como usted. Y me encantó su didáctica, su práctica, su enseñanza, su metodología, que fui el primer alumno en el salón en notas en primer bimestre, segundo, tercer y cuarto. Me felicitó la psicóloga y me dieron un cartón de psicología por ser el primer lugar en mi salón. Luego, acabé en el 93, postulé en la academia, ahora soy profesor de religión y enseño en un colegio. En mi colegio enseño primaria y secundaria a niños y adultos y jóvenes. Y los domingos que descanso voy a mi iglesia, soy católico, tengo 25 años de catequista. Enseño a niños, a jóvenes y adultos la palabra de Dios para su comunión, confirmación. Y yo aplico la psicología, me encanta mucho la psicología, porque mi profesora de confirmación era psicóloga y mi profesor de confirmación era teólogo. Yo copié los dos estilos. Cuando estaba en el 2000, me confirmé en los salesianos de Don Bosco del Rima. Y entonces yo quise ser psicólogo, pero desgraciadamente escogí la carrera de religión porque mi mamá es católica, que para descanse. Alfredo, disculpa que te corte. Vamos al punto, ¿qué era lo que querías preguntarnos o querías contarnos tu experiencia nomás? Sí, quería decir mi testimonio de vida. Perfecto.
Ya. Sí, miren, gracias, gracias Alfredo. Es bonito que hayas tenido esta experiencia respecto a cómo te enseñaron, ¿no? Y cómo has ido adoptando modelos de aprendizaje que tú mismo experimentaste, ¿no? Voy a silenciarte, Alfredo, disculpa. Ya está. Y parte de eso es que también muchos de nosotros hemos encontrado motivación para estar aquí, para poder aprender, para poder llevar todo esto que ha sido experiencia propia, llevarlo para que esto se multiplique, ¿no? No solo se quede en ti, sino que tú también hagas conforme hicieron contigo. Entonces, en la forma o en el aprendizaje, espérenme un ratito, no me corten. Ya, un ratito, Toño. Ya está. Entonces, les decía que es importante que nosotros estas experiencias también las llevemos a lo que nosotros queremos ser, ¿no? Siempre que tengo oportunidad, cuando converso con las personas que enseñan, les digo, sé la persona que te hubiera gustado que te enseñe, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque eso nos invita a que nosotros vayamos limando, vayamos aprendiendo, vayamos puliendo esta forma en cómo enseñamos. Muchas veces lo hacemos porque lo aprendimos de otros, nos gustó, como decía Alfredo, lo empalmea y semillas estas formas de enseñar. Y también es importante que nosotros vayamos reforzando con conocimiento, con teoría, ¿no? Con base teórica para que sepamos y nos demos cuenta que eso que estamos haciendo va por buen camino y que eso que estamos haciendo tiene buen impacto, ¿no? Voy a leerles el comentario que dice Melvin, ¿no? Es un reto trabajar con niños que tienen estas diferencias individuales. Sí, definitivamente es un reto, pero aún con estos niños que no tienen estas dificultades visibles o estos trastornos o estas etiquetas, también es difícil, es retador trabajar con ellos, porque si bien es cierto, hay problemas que nosotros observamos, pero hay otros problemas que ni siquiera somos conscientes de que existen, ¿no? Dificultades emocionales, problemas conductuales de los muchachos, ¿no? De repente el ambiente familiar, el ambiente social afecta mucho en la forma en cómo estos aprenden. Y esto lo vas a notar muchísimo más, lo vas a notar cuando los chicos ya dejan de tener esta guía que son los padres, que muchas veces están con ellos en la primaria y en la secundaria los dejan solos, ¿no? O de repente, eso es en el en el buen escenario, o de repente tienes estudiantes que los padres siempre han sido ausentes y también tienes que trabajar con ellos, y es mucho más retador. Yo creo que es mucho más retador el tener que trabajar con alumnos que tienen padres ausentes en el proceso de aprendizaje, porque tienes que trabajar con ellos y trabajar con los padres para sensibilizar. Muchas maestras en su experiencia me dicen, yo tengo más chamba en trabajar con los padres que en trabajar con mis propios alumnos, ¿no? Entonces, sí es retador esto del aprendizaje, pero lo importante o esto de la enseñanza, pero lo importante es que nosotros vayamos teniendo este bagaje de métodos, que es lo que les voy a enseñar ahora, que son los enfoques contemporáneos para poder enseñar, ¿ya? Estos enfoques contemporáneos, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, es un enfoque que se utiliza muchísimo ahora para que los estudiantes nos puedan mostrar producto de lo que están aprendiendo, ¿ok? Es decir, toda esta parte teórica que fueron aprendiendo, cómo la van a tangibilizar, cómo la van a mostrar, cómo nos demuestran que aprendieron, ¿ok? Ese es uno de los métodos que se utiliza bastante. Ferias de ciencia, aquí en Perú hacen una exposición que se llama El Día del Logro, ¿no? Donde los chicos por grupos exponen qué es lo que han aprendido, qué es lo que han conseguido. Entonces, durante el año creo que hacen tres exposiciones así. Entonces, ahí van mostrando, ¿no? Que van aprendiendo. Yo recuerdo mucho en un trabajo en la sierra del Perú, los chicos hablaban en inglés, ¿no?
avergonzadísimos, preocupadísimos, hablaban, y yo pues los escuchaba, los atendía, y en algunas cosas no manejo mucho el inglés, pero en lo que pude defenderme, le respondía y te miran así como que, hey, sí, me entiendes, ¿no? Y por ahí como que les dabas unas pautas y le decías, muy bien, buen trabajo, ¿cómo han logrado avanzar? Entonces, eso, por ejemplo, es, ya no solamente es yo sí sé inglés, sino en cómo lo van mostrando, cómo te cuentan. Habían creado cuentos, los relataban en inglés. Entonces, eso es el aprendizaje basado en proyectos. Eso también tiene que ver con la pedagogía inclusiva, porque ya no solamente voy a sacar a los chicos que más saben, más bien muestro el logro que han tenido estos muchachos que han tenido dificultades en alcanzar la competencia requerida, porque en la educación pública se trabaja en base a la evaluación de competencias, ¿no? Entonces, buscamos adaptar esta educación atendiendo este proceso de enseñanza, atendiendo las necesidades que tienes dentro del aula. Hay muchos maestros que ahora están buscando aprender conceptos de neuroeducación. Incluso el mes pasado dictamos un cursito aquí en ITEC de neuroeducación y aprendizaje, que estuvo buenísimo, ¿okay? En los que fuimos aprendiendo cómo es que el conocer cuáles son estos procesos de aprendizaje me ayudan a que yo pueda tener una mirada mucho más humana, mucho más biológica de cómo se aprende y sobre todo cómo es que la conducta, cómo es que atender y trabajar la conducta de nuestros estudiantes mejora los procesos de aprendizaje, ¿ok? Luego, cómo incluyen la tecnología, esta evaluación formativa que les decía, que es la evaluación continua de cómo van aprendiendo, ¿no? El que el maestro no sea una figura rígida, sino que sea un maestro que sí es respetado, pero que también es un maestro que te brinda la facilidad para que tú puedas recurrir a él cuando no sepas algo. No, yo ya enseñé eso, yo ya lo enseñé, ya lo deberías saber. O sea, ese tipo de respuesta ante un alumno que busca la guía no debería pasar, ¿ok? Lo que debería pasar en esta evaluación formativa y en el aprendizaje continuo es que yo deje abierta la posibilidad para que mi alumno llegue a mí a preguntarme cuando no sabe algo. ¿Okay? Eso sumado a lo que vamos a ver ahorita, que son las corrientes que están, esto ya les expliqué, las principales teorías de aprendizaje que nosotros podemos ir descubriendo para poder utilizar herramientas, para poder diseñar estrategias que nos ayuden a conseguir el objetivo del docente. Porque, ¿cuál es el fin de nuestro trabajo? ¿Llegar y dictar la clase? ¿Ese es el fin del trabajo? ¿Cuál es el fin del docente? ¿Alfredo? Que el docente llegue al alumno y entienda toda la clase completa, y si hay dudas, el docente tiene la obligación a explicar todas las dudas posibles y orientar al alumno. Entonces, la función o el objetivo, yo sé que cuando mi trabajo está bien hecho es cuando el estudiante aprendió, ¿cierto? Ahí ya sé que mi trabajo está bien hecho. Ajá. Entonces, el objetivo del docente es que el alumno aprenda, ¿correcto? ¿Cómo me doy cuenta? Cuando cuando el chico puede hablar acerca de un tema, puede conceptualizar, ¿verdad? Puede explicar un tema. Entonces, allí nos estamos dando cuenta que en realidad mi trabajo está dando frutos, ¿cierto? A veces dice, no, me voy a sacar mala nota. Vamos, ¿qué aprendiste de aquí? Aprendí, por ejemplo, hoy con otra de mis chicos en asesoría, me decía, me dice a mí, oye, ¿sabes de qué familia es el Gatus felinus? ¿Gatus qué? ¿Gatus qué? Le digo, no, yo lo conozco con nombre común. A mí déjame nombre vulgar, no nombre científico, riendo, ¿no? Le decía. Me decía, es que nos han enseñado en la escuela la división de los reinos, la taxonomía. Y yo, ¿qué es la taxonomía? Me dice, es para que clasifiquen, ¿no?
Se clasifica, se juntan a las especies vivas de acuerdo a sus características. ¿Qué más me dijo? De acuerdo a su fisionomía, cómo han evolucionado. Ah, le digo, y en sus propias palabras, ¿no? Entonces, le digo, ok, va bien, porque tu maestro debe estar contento, porque tú eres capaz de iniciar un tema, explicar conceptos, definirlos en tus propias palabras. Entonces, allí nos damos por bien servidos. Ese es el fin del maestro, generar aprendizaje. ¿Qué caminos utilizas para generar aprendizaje? Darle la confianza, como ustedes estaban escribiendo por aquí, ¿no? Transmitir la confianza, hacer que los chicos vayan construyendo información, puliendo información, ¿cierto? Ajá, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos darles? El material para que ellos estudien, sembrar la duda, ¿cierto? Sembrar la duda, ¿cómo es que aparece esto? Ah, uno de los chicos me decía, ¿cuál fue la pregunta que me hizo? Ya está. ¿Y cómo descubrieron o cómo llegaron a la conclusión de que la gravedad era 10 metros por segundo cuadrado? 10 metros por segundo, perdón. Y yo le dije, no sé cómo habrán llegado a la conclusión, pero espera, que yo nunca me he hecho esa pregunta. Así que déjame averiguar y lo conversamos luego. Porque yo jamás me hice esa pregunta, di por sentado que la gravedad era eso, ¿no? Entonces, cuando escuchas que tus estudiantes tienen esas dudas y que te hacen retarte, que dices, ok, es algo que tú no lo habías mirado de esa forma, ¿no? Como el ejercicio que les hice al inicio. Un problema, muchas soluciones. Y no necesariamente tienen que pensar como tú, sino que da gusto cuando piensan distinto. Entonces, de eso se trata el enseñar. En cuanto a la psicología, hay en este caso, 4 corrientes que les estoy mostrando, que les traigo a enseñar. Una que es el conductismo, ¿ya? Esta corriente lo que busca, ¿no? El fin del conductismo es enseñarnos que el aprendizaje se va a dar a través de la asociación entre estímulo y respuesta. ¿Ok? O sea, que el aprendizaje, ¿ok? Para que se dé, o cómo lo vamos a utilizar en el aula, vamos a poder utilizar, por ejemplo, reforzadores. El reforzador social, el buen trabajo, ¿no? Buen trabajo, Pepito. Buena pregunta, interesante pregunta, Sonia, ¿no? Mira, que yo no lo había visto de esa forma, Jesús, pero déjalo, averiguamos. ¿Qué les parece si averiguamos todos nosotros? ¿Verdad? Conductismo, a través de los reforzadores sociales. Entonces, ¿cómo puedo aplicar el conductismo dentro del aula? Premios, elogios, ¿no? Para fortalecer conductas deseadas. Justo hace unos días estaba haciendo la evaluación de una de mis niñas, de mis pacientes, y habíamos visto que había una mejora bien tangible en cuanto a su caligrafía, la forma en cómo ordenaba los cuadernos, ¿no? Y cómo es que había logrado incrementar sus procesos atencionales, ¿no? Y le digo su nombre, le digo, mira, ya llevamos tanto tiempo trabajando y ahora se empieza a ver el resultado de tu trabajo. Así que te mereces un regalito, te voy a traer un dulcecito, ¿no? Y le digo, pero déjame preguntarle a tu mamá qué dulcecitos puedes comer, porque de repente no puedes comer cualquier cosa. Y me dice, sí, no me dejan comer tal cosa, pero sí, pregúntale a mi mamá, ¿no? Entonces, en la siguiente sesión, le compramos sus dulcecitos, llevamos, y la niña estaba contentísima, ¿no? Y con los demás niños con los que trabajábamos, invitaba y decía, me los he ganado, porque he mejorado en mi letra, ya no me atraso en mis cuadernos. Estaba contentísima. ¿Por qué? Porque notaba su progreso. Y eso es importante. A través del conductismo reforzamos, ¿ok? Reforzamos esa capacidad de logro, celebramos el avance que tiene y utilizo estos conceptos, ¿no? De reforzadores positivos para fortalecer las conductas. ¿Qué yo busco? Que la niña siga trabajando bien, ¿no? Que yo busco que la niña no se retrase en los cuadernos, que mejore las actividades, que no piense o que no relacione el estudiar con hacer tareas, sino que
todos los días se vuelva como un parte de su día a día, el tener que sentarse a revisar sus cuadernos, mejorar su letra, trabajar su caligrafía. Entonces, eso son conductas que yo a través de entender este enfoque voy a poder seguirlas. Pero cuando yo no entiendo de qué se trata esta relación del estímulo-respuesta, lo que hacemos comúnmente es castigos, ¿no? No hizo la tarea, castigos. No hizo la de acá, castigo, 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 castigo por todo lo que no hizo, pero nunca refuerzo lo que sí hizo. Entonces, el conductismo, que ya lo vamos a ir viendo a lo largo de estas clases, nos va a permitir que nosotros tengamos esta mirada, entendamos cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el aprender a través de entender o fortalecer las conductas deseadas. El cognitivismo, por ejemplo, en cambio del conductismo, se centra mucho más en estos procesos mentales, la memoria, la atención, la concentración, ¿no? La percepción y el pensamiento. Entonces, lo que busca el cognitivismo, es desarrollar esas habilidades, ¿ok? Es cómo hago que aprenda, cómo hago que se concentre, cómo voy mejorando su capacidad de pensamiento. Entonces, a través de entender cómo funcionan estos procesos o estas funciones cognitivas y cómo puedo desarrollar funciones ejecutivas durante el aprendizaje, va a permitir que yo pueda ir más allá. ¿A qué voy a ir más allá? A que le dé espacios, a que el alumno se vuelva autónomo y que él empiece a construir su propio aprendizaje, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un ratito les decía, Montessori no es para todos? ¿Se acuerdan? Ya me acordé del otro nombre, ya Waldorf se llama el otro método. Ya, el método educativo, Waldorf. También hay un método italiano que se me ha ido el nombre, que también son metodologías distintas que buscan, la pedagogía que buscan enseñar de manera que sea mucho más holística, ¿ok? No solamente voy a desarrollar lo cognitivo, ¿ya? Sino que voy a desarrollar valores, voy a desarrollar habilidades, ¿ok? Voy a desarrollar personas que puedan vivir en comunidad. Entonces, estas teorías de aprendizaje lo que buscan es que nosotros entendamos cómo funciona desde distintos aspectos el aprendizaje en el ser humano y que juntemos estas metodologías, que juntemos estas teorías y saquemos provecho para poder diseñar herramientas, para poder diseñar estrategias, para poder diseñar actividades que permitan generar aprendizaje, que es el fin. ¿Listo? Y aquí viene el socioconstructivismo, que es una extensión del constructivismo, pero dice, mira, ya no solamente el autoaprendizaje, ¿no? Ya no solamente la formación de la persona, la formación de conocimiento, sino también cómo a través del medio, a través del entorno, podemos hacer que esto se fortalezca. Y lo vamos a ver en la siguiente sesión, por ejemplo, con las teorías de Piaget, con las teorías de Vygotsky, para poder entender cómo funciona el cognitivismo y el socioconstructivismo. ¿Listo? Esto es un poquito, lo van a leer ustedes, un poquito de lo que ya les he estado conversando. Muy bien. ¿Qué otras teorías vamos a ir viendo en el camino? Vamos a mirar principios del aprendizaje social, ¿ok? Y también vamos a ver por allí teorías de la motivación, sobre todo en esta parte que vamos a ver aprendizaje socioemocional, ¿ya? ¿Por qué es importante entender la motivación? Porque es importante saber cómo podemos producir motivación en los estudiantes. ¿Listo? Y cómo producirla, cómo mantenerla, cómo hacer que esta motivación sea de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Muy bien, nos quedan unos 4 minutitos, así que vamos a conversar rapidito de esto si es que no tienen más preguntas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí?
Ok, perfecto. Muy bien. Antes de terminar con nuestra sesión de hoy, quería recomendarles, por favor, parte de que el proyecto de ITEC se mantenga es que ustedes participen en todas las sesiones, es que logren completar sus asistencias, completen su examen y sobre todo nos apoyen con la certificación. Por aquí veían ustedes que hay una compañera que se llama María Eduarda, que creo que ya me le he cruzado a María Eduarda como en 3 sesiones. Ustedes pueden seguir asistiendo a las clases, nosotros buscamos que la temática, la información que les brindemos vaya cambiando, vaya siendo como que nutriendo a la anterior, ¿no? Pero es importante que también ustedes se certifiquen. ¿Para qué? Para que con esta certificación ustedes validen el aprendizaje que están teniendo, el aprendizaje que están construyendo. Muy bien. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, nos quedan 2 minutitos, le voy a robar 2 minutitos más a nuestra coordinadora para poder hacer este ejercicio, ¿ya? Imagínense ustedes, ya están en aula, quieren enseñarle a sus estudiantes el tema de las plantas. Pregunta, ¿qué utilizarían ustedes como forma de llegar a su estudiante? Y le van a enseñar a alumnos de primaria, ¿ya? 7, 8 años. ¿Cómo llegarían o cómo llevarían el tema de las plantas a sus alumnos? Muy bien, escríbanme, por favor, mientras yo les voy explicando para no dilatarnos más, porque solo nos quedan 2 minutitos más 2 que le voy a robar a Berna. Bien, ¿qué llevarían? Los llevamos a aula invertida, los llevamos al jardín, los llevamos al huerto, hacemos un biohuerto, les enseñamos a germinar semillitas, les pongo imágenes, ¿no? Recuerdo en una ocasión haberles contado una experiencia acerca de una maestra que les había regalado a sus alumnitos lápices al iniciar el colegio, ¿ok? Esos lápices venían con una semillita. Y la maestra les había dicho que cuando dejaran de usar el lápiz, cuando quedara chiquitito, esa semillita la iban a utilizar, que no lo botaran ese lapicito. Y cuando llegó el tema de enseñarles la germinación y todo eso, les pidió que sembraran, llevaran una macetita, sembraran su plantita y en el aula, así tenían, alrededor de la pizarra, tenían sus macetitas, sus alumnos. La echaban agüita, lo germinaban, iban anotando, ¿ok? Iban haciendo como el proceso científico de observación, ¿no? Anotaban, hacían una bitácora y cuando llega la clase de enseñarles acerca de las plantas, los chicos habían tenido una agendita en la que anotaban cómo ha crecido su planta, qué tipo de planta les tocó. Y esos macetitas se quedaron en la escuela porque luego la maestra tuvo el proyecto de hacer un biohuerto dentro de, ¿no? Entonces, miren, una forma curiosa a través de un regalo para poder enseñarles un tema puntual. Ella les enseñó a través de la experiencia. Luego de esto, llevó el tema, ¿ok? Esperen un ratito para moverles la presentación, llevó el tema de esta manera, ¿no? Entonces, saca a los alumnos del aula, los lleva a conocer el jardín de la escuela, luego les proporciona material para que observen, para que toquen, les pide a los chicos que lleven también hojitas, plantas, semillas, para que ellos vayan viendo y dibujen la diferencia entre las plantas. Anima a los chicos a que puedan palpar, experimentar. Luego, en el aula, ya empieza a pedirles experiencias, ¿no? Cómo vivieron la experiencia sus estudiantes. Ellos van a ir compartiendo sus observaciones, van a ir haciendo sus preguntas y la maestra lanza preguntas para que los chicos también puedan ir hablando acerca de la experiencia y respondiendo. Luego viene la fase de la construcción del conocimiento, ¿no? Entonces, una vez que ya los muchachos han anotado, han dicho, comentado su experiencia, ella lleva o guía la discusión hacia los conceptos ya mucho más científicos. ¿Qué es la germinación? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Qué es la polinización? ¿Qué tipo de plantas? ¿Cómo se reproducen? ¿No? Entonces, va abriendo el tema.
abre el tema de investigación, un proyecto de investigación, como les dije, el de las semillitas, que les germinaran, y empiezan los chicos a hacer su proceso de bitácora, de anotación de su investigación. Tiempo después hacen la exposición de sus observaciones, de sus temas. ¿Okay? Incluso, creo que hubo 2 niños que no les germinó su plantita, incluso a ellos les hizo exponer, ¿no? Pero no germinaba mi planta, no te preocupes, igual hay un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenían que ver la cantidad de agua, el sol, qué tipo de tierra utilizaron, por qué no germinó. Entonces, todo generaba un aprendizaje. En verdad que esa clase, cuando yo la vi, que fue una clase, una exposición sobre un proyecto que había tenido la maestra y cómo había logrado los resultados, yo quedé enamorada de la forma en cómo había llevado el tema, ¿no? Entonces, es importante que nosotros busquemos llevar que el aprendizaje sea significativo, que tenga, ¿no? Que tenga impacto. Si impactó en mí, que me lo explicaban, imagínense en los propios muchachos. ¿Ok? Entonces, sí es importante que nosotros cuando vayamos a enseñar temas, sobre todo temas que son un poco tediosos, busquemos formas mucho más lúdicas, busquemos formas en las que los chicos puedan experimentar contacto, no solo con imágenes, sino que, como decía nuestro compañero Jeremy, ¿no? Podamos mostrar todas las formas en las que se puede aprender acerca de un tema. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder captar o vamos a poder llegar a las distintas diferencias que tienen los estudiantes en aprender. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí sí, Alfredo. Hasta aquí nuestra sesión de hoy. Espero les haya gustado y servido y nos encontremos el día miércoles a las 8 de la noche por aquí para seguir aprendiendo. Igual jugamos un ratito, unos 5 minutitos, hacemos un pequeño ejercicio y luego vamos a lo que nos ha unido a clase. ¿Perfecto? Muy bien, muchas gracias por su tiempo. No se desconecten, por favor, los dejo con nuestra